¿Sientes a veces ese nudo frío justo debajo del esternón? Esa sensación de inquietud que no tiene un nombre claro, pero que te obliga a moverte, a revisar el teléfono, a buscar ruido. Es el peso silencioso en tus hombros que aparece no cuando estás haciendo algo difícil, sino precisamente cuando no estás haciendo nada. Hemos aprendido a vivir con la fricción constante del día a día, las peleas, los plazos, el tráfico. A eso le llamamos dolor y lo toleramos. Pero hay algo mucho más perturbador, algo que la mayoría de la gente evita con una ferocidad instintiva: el silencio. No el silencio exterior, sino el silencio interno. El dolor exterior, las heridas del mundo, al menos nos dan un objetivo. Algo contra lo que luchar, algo que curar, algo que culpar. Pero el silencio, la ausencia de ese estímulo, te obliga a confrontar el motor interno que nunca se apaga. Y ese motor, ese ruido constante, es infinitamente más agotador que cualquier trabajo que la vida te imponga. La pregunta profunda es esta: ¿por qué la quietud te es más insoportable que la incomodidad? La respuesta, que la sabiduría budista ha ofrecido durante milenios, es brutalmente simple. Tememos al silencio porque tememos lo que el silencio revela de nosotros. Imagina tu mente como un vaso de agua que ha estado removiéndose constantemente. Es un vaso lleno de lodo, de tierra, de sedimentos. Esos sedimentos son tus miedos no resueltos, tus resentimientos reprimidos, tus expectativas frustradas y la lista interminable de tareas pendientes. Mientras mueves el vaso, mientras te distraes con series, trabajas en exceso o te involucras en dramas superficiales, el agua parece oscura y uniforme. No puedes distinguir claramente los sedimentos. Solo percibes la turbidez general. Pero cuando finalmente dejas el vaso en la mesa, en la quietud del silencio, los sedimentos comienzan a asentarse lentamente. La turbidez general desaparece, y lo que queda es la clara distinción de cada miedo, de cada rencor, de cada juicio que has estado cargando. Es ese momento de asentamiento, cuando la realidad se vuelve nítida, lo que nos aterra, y por eso, inmediatamente, sentimos la necesidad imperiosa de mover el vaso otra vez, de buscar el ruido, de reactivar la turbulencia. Preferimos la confusión de la turbidez a la claridad de la verdad. Esta necesidad de mantener la agitación tiene un nombre y una función específica en la filosofía de la mente. Los maestros lo llamaron ahamkara, el hacedor del yo. El ahamkara no es el yo real, no es tu esencia profunda. Es la función mental que está constantemente produciendo una identidad, una narrativa, un currículum interno. Su trabajo es hacer, pensar, juzgar y reaccionar para asegurarse de que la historia de quién eres continúe sin interrupción. El ahamkara es el que dice: debo preocuparme para demostrar que me importa, o debo estar ocupado para demostrar que valgo. Es el constructor incansable de la jaula mental. El problema fundamental del ahamkara es que no puede existir en la quietud. Si te sientas en silencio y simplemente eres, sin intentar resolver, planificar o reaccionar, el hacedor del yo se queda sin trabajo. Y lo que realmente teme el ego no es la muerte física, sino la disolución de su propia narrativa. El silencio es, para el ahamkara, la amenaza máxima. Esta fijación en la narrativa del yo, impulsada por el ahamkara, se solidifica en lo que el budismo llama asmita. Asmita se traduce a menudo como egoísmo, pero es mucho más profundo que ser simplemente codicioso. Es la creencia profunda y subyacente de que yo soy esta colección de pensamientos, sentimientos, recuerdos y posesiones. Es el apego a la forma. Es la capa de hielo que congela el agua turbia. Cuando el silencio amenaza con derretir esa capa de hielo, con desmantelar esa colección, revelando que el yo
no es una entidad fija, sino un proceso continuo y cambiante. El sistema de defensa del ego se activa con pánico. Buscas ruido, buscas drama, buscas conflicto, porque el conflicto te da un personaje que interpretar y un propósito momentáneo. El dolor que experimentas al confrontar el silencio es el grito de pánico de la ahamkara ante la posibilidad de su propia irrelevancia. Está gritando: si dejas de mover el vaso, dejaré de existir. Lo que tememos es la verdad más liberadora de todas, anatta, el concepto de no yo. Anatta no significa que no existes, significa que no existes como una entidad permanente, inmutable y aislada. Eres flujo, eres cambio, eres interconexión. Eres, en esencia, la propia agua, no el lodo que la enturbia. Pero si aceptamos anatta, ¿quién está a cargo? Si no hay un yo fijo, ¿quién toma las decisiones? Esta es la pregunta que el ego no puede tolerar, y por eso preferimos el autoengaño activo de la turbidez. El silencio nos obliga a reconocer que hemos estado confundiendo el proceso de la mente con la sustancia de la existencia. Hemos confundido la función del ahamkara con la realidad de quiénes somos. Muchos de ustedes han buscado soluciones externas, tratando de limpiar el lodo de ese vaso mental con nuevas dietas, nuevos trabajos, nuevas relaciones. Pero si el vaso está siendo constantemente agitado, no importa qué tan pura sea el agua que intentes añadir. El lodo nunca tendrá la oportunidad de asentarse. La paz, el nirvana en su sentido más práctico, no es la ausencia de problemas, sino la quietud que permite que la verdad se revele. La próxima vez que sientas esa necesidad urgente de tomar tu teléfono o encender la televisión en un momento de quietud, detente, siente el nudo. Reconócelo como el intento desesperado de tu ahamkara por mantener el vaso agitado. No estás buscando entretenimiento, estás buscando la turbidez para evitar la claridad. La primera tarea, entonces, no es luchar contra el lodo, sino dejar de mover el vaso. Si esta verdad resuena contigo, si sientes que esta es la claridad que has estado buscando, te invito a unirte a La Llave del Iluminado. Puedes manifestar tu resonancia con un like y, si lo crees importante, compartir este mensaje con alguien que también esté cansado de ser el agitador perpetuo de su propia mente. En los próximos segmentos, vamos a explorar cómo soltar el control de la ahamkara y permitir que el agua se asiente, revelando la paz subyacente que siempre ha estado ahí. Pero para eso, primero debemos dejar de temer a la quietud. Hemos nombrado al enemigo. Ahora, vamos a enfrentarlo con sabiduría. Hemos nombrado al enemigo. Ahora, vamos a enfrentarlo con sabiduría. La mente agitada, ese generador de ruido constante que nos acompaña desde el amanecer hasta el último pensamiento antes de dormir, no es el problema en sí. El problema es la mano invisible que, por miedo, se niega a soltar el agua para que se asiente. Esta es la metáfora central que debemos interiorizar. La mente es el agua. Nuestros juicios, memorias, planes y temores son el sedimento. El sedimento siempre está ahí. Es parte de la naturaleza del agua. Pero cuando la mano entra en el recipiente y comienza a agitar, el agua se vuelve turbia. En ese estado de turbidez, no vemos el fondo, no vemos con claridad, y lo que es peor, no podemos beber para calmar la sed. ¿Por qué agitamos? La agitación constante, el ciclo de preocupación que nos consume, tiene un nombre preciso en las tradiciones orientales: ahamkara. Ahamkara no es simplemente el ego superficial que busca reconocimiento social. Es la función profunda que nos hace sentir que somos el hacedor de cada acción, el propietario de cada pensamiento y el sufriente de cada emoción. Es la voz interna que declara: yo estoy decidiendo esto, yo estoy sintiendo esto, yo soy el centro de esta experiencia. Es la mano que se mete en el agua y dice: si no agito, si no mantengo el control, algo terrible sucederá. Yo me disolveré. El ahamkara
se manifiesta como una necesidad implacable de autoría. Cuando el agua se asienta, el ahamkara se siente amenazado porque, en la quietud, las etiquetas se caen. Si no estoy haciendo, ¿quién soy? Si no estoy solucionando, ¿cuál es mi propósito? Este temor a la disolución, esta convicción de que debemos ser un centro fijo y permanente de control, es lo que los sabios llamaron asmita, el egoísmo profundo, la creencia inquebrantable en el yo soy. Asmita es la raíz. Ahamkara es la manifestación activa. Asmita nos obliga a agitar el agua porque la quietud expone la verdad incómoda, que la forma que creemos ser es fluida e interdependiente, no una entidad sólida e inmutable. Permítanme compartir una pequeña historia para ilustrar esta futilidad. Imaginemos a un viajero exhausto que llega a un oasis. El único manantial que encuentra está lleno de agua turbia, levantada por la lluvia reciente. El viajero está desesperado por beber. Su primer impulso, dictado por ahamkara, es actuar. Debo beber ahora. Debo acelerar el proceso. Toma su cuenco y con impaciencia intenta sacar el agua rápidamente. El movimiento solo revuelve más el fondo y el cuenco se llena de lodo. Frustrado, el ahamkara cambia de estrategia. Debo combatir la turbidez. El viajero comienza a mover sus manos sobre la superficie, tratando de barrer las partículas de barro hacia un lado, creyendo que su esfuerzo físico puede forzar la claridad. Pero cada movimiento de la mano introduce nueva turbulencia y el agua se vuelve aún más impenetrable. La mente del viajero, impulsada por asmita, clama: yo no puedo fallar. Mi supervivencia depende de mi acción inmediata. Pasa un tiempo considerable y el viajero está más exhausto y sediento que al principio. Finalmente, al borde del colapso, el viajero se sienta y por pura incapacidad física se rinde. Deja el cuenco a un lado, retira la mano del agua. En ese momento de rendición, no de fracaso, sino de simple aceptación de la limitación, el ahamkara se silencia por un instante. Y sin la mano agitadora, la gravedad, la naturaleza inmutable de la física, toma el control. Lentamente, metódicamente, las partículas pesadas de sedimento comienzan a caer. No caen por un esfuerzo consciente del viajero. Caen porque esa es la naturaleza del universo. Después de un tiempo de quietud total, el viajero puede ver el fondo del manantial. El agua está cristalina. Es en esa quietud, en ese acto de no hacer, donde la claridad emerge. Esta parábola es fundamental. La paz no es algo que usted hace. La paz es algo que usted permite. La desesperación moderna por estar siempre ocupado, por llenar cada segundo con una tarea, una preocupación o una distracción, es el miedo de la ahamkara a la quietud. Tememos el momento en que el sedimento se asiente porque tememos lo que el fondo revelará, la verdad de anatta. Anatta es el concepto budista de no-yo. Es la enseñanza más liberadora y al mismo tiempo la más aterradora para el ego. Anatta no significa que usted no exista. Significa que usted no existe como la entidad fija, separada y permanente que asmita se esfuerza por proteger. El yo es un río de procesos, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. El ahamkara intenta clavar una bandera en ese río y gritar: esta agua es mía, yo soy esta bandera. Pero el río sigue fluyendo. Cuando el agua de su mente se asienta y usted ve la verdad de anatta, que usted no es el hacedor, sino el testigo de los procesos, la mano del ahamkara pierde su agarre. ¿Por qué seguir agitando para proteger algo que, en primer lugar, nunca fue sólido? Esto no es un llamado a la pasividad ni a la irresponsabilidad. Es un llamado a la eficiencia. Imagínese la cantidad de energía vital que usted gasta en el día a día tratando de controlar la turbidez de su propia mente, tratando de forzar resultados,
tratando de ser el autor de cada respiración y de cada evento. Esa energía es desperdiciada por el ahamkara que opera bajo la ilusión de Asmita. La verdadera acción, la acción eficaz y compasiva, emerge de la claridad, del agua asentada. Cuando usted deja de ser el agitador perpetuo, cuando reconoce que la sensación de ser un yo sólido luchando contra el mundo es una función mental y no una realidad esencial, usted gana una inmensa libertad. La liberación del sufrimiento, la cesación de dukkha, comienza con el permiso de la quietud. Es el momento en que usted decide: voy a retirar la mano. Voy a confiar en la gravedad de la conciencia, en la ley natural de la mente, que siempre busca la claridad cuando se le permite el espacio. Este proceso requiere una vigilancia constante. El ahamkara es astuto. Volverá a meter la mano en el agua bajo pretextos nobles. Estoy planificando mi futuro. Estoy analizando el problema. Estoy siendo responsable. Pero si esa planificación o análisis se siente como ansiedad, tensión en el cuerpo o la imposibilidad de soltar, entonces no es sabiduría, es ahamkara revolviendo el sedimento. Nuestro trabajo ahora es desarrollar la disciplina de la retirada. Debemos aprender a reconocer el instante exacto en que la mano del yo comienza a descender hacia el agua. Debemos aprender a sentir la tensión de Asmita antes de que se manifieste como la acción agitadora de ahamkara. Esto no es un concepto que se entienda leyendo un libro. Es un músculo que se entrena viviendo. Es la práctica de la observación sin juicio, el corazón del vipassana budista. Observar el sedimento sin tener que tocarlo. Cuando usted se sienta abrumado por el trabajo, la relación o la incertidumbre, observe lo que su ahamkara le está diciendo que debe hacer para solucionar la sensación. 9 de cada 10 veces, la solución no es un hacer externo, sino un soltar interno. La claridad para la acción correcta nunca reside en el lodo turbio, siempre emerge de la quietud. La llave del iluminado no promete eliminar el sedimento de la vida, las pérdidas, los desafíos, las memorias. Promete darle la herramienta para dejar de ser el agitador. Y al permitir que el agua se asiente, usted descubre algo aún más profundo que la claridad. Descubre que la paz no estaba oculta en el fondo, sino que era la naturaleza misma del agua, esperando ser revelada. En el próximo segmento, vamos a transformar esta comprensión filosófica en una práctica estructurada. Le daré los 3 pasos ritualizados para retirar la mano del ahamkara en medio de la tormenta, una práctica que llamaremos el reconocimiento de la gravedad mental. Esta práctica se convertirá en su ancla, permitiéndole navegar la turbulencia sin convertirse en ella. Si este mensaje ha resonado con usted y le ha dado una nueva luz sobre la fuente de su propia agitación mental, manifieste su resonancia con un like y comparta en los comentarios si alguna vez ha sentido esa desesperación de ser el viajero que no puede dejar de agitar el agua. Su participación alimenta esta sanga de buscadores de la verdad. Hemos hablado de la necesidad de pausa, pero la mayoría de nosotros, cuando vemos el agua turbia de nuestra mente, instintivamente hacemos lo que la mayoría: agitarla más. Creemos que si agitamos lo suficiente, si pensamos lo suficiente, si preocupamos lo suficiente, si analizamos hasta el agotamiento, de alguna manera encontraremos la claridad en ese frenético movimiento. Este es el error más común y el más destructivo, una trampa que le condena a la perpetua turbulencia. Usted no está agitando el agua para limpiarla, la está agitando para sentir que tiene control sobre el proceso, incluso cuando ese control es una ilusión que le cuesta su paz. Esta compulsión de intervenir, de ser el agente que debe arreglar el estado interno, es lo que las antiguas tradiciones identificaron como ahamkara, el hacedor del yo. No es simplemente el ego en el sentido occidental de vanidad. Es la parte de su conciencia que se atribuye la autoría de cada pensamiento, cada emoción
y, crucialmente, de la necesidad de intervenir constantemente. Cuando la ansiedad surge, o cuando la duda nubla su juicio, es Ahamkara quien grita desde dentro: yo debo detener esto, yo soy el responsable de que esta mente esté en paz. Este es el motor de la agitación. Usted no sufre solo por el pensamiento negativo o la emoción difícil. Sufre porque Ahamkara se apropia de ese evento mental y le impone la tarea imposible de controlarlo y eliminarlo. Observe este patrón en su vida diaria. Cuando comete un error en el trabajo o dice algo inapropiado en una conversación, ¿qué sucede después? Su mente no solo registra el evento, se lanza a una espiral de análisis y autocastigo. ¿Quién es el que analiza y castiga? Es Ahamkara, protegiendo la identidad que construyó. El hacedor del yo tiene miedo de no ser competente, de no ser suficiente, de no ser permanente. Y para compensar ese miedo, agarra la pala y comienza a remover el sedimento con más violencia, convencido de que la solución está en seguir cavando. Este hacedor, este Ahamkara, no existiría sin su combustible primario, Asmita. Asmita es la identificación profunda. El egoísmo en el sentido de que creemos que la totalidad de lo que pasa por nuestra conciencia es nuestro yo esencial y permanente. Es el error de creer que el río que fluye es idéntico a la orilla inmutable. Si la turbulencia aparece, usted no la ve como un evento mental pasajero, como una nube o un cambio climático interno. La ve como una prueba de su fracaso personal, de que usted es inherentemente defectuoso e incapaz de manejar la vida. Es el pegamento que une la experiencia temporal, la emoción, con la identidad permanente, el yo. Aquí es donde la disciplina del desapego estoico y la sabiduría de Anatta se unen para ofrecernos el diagnóstico definitivo y la cura. Anatta, la no permanencia o no sustancialidad del yo, es la verdad que debemos enfrentar con valentía. No hay un yo fijo y sólido que pueda ser el dueño de la agitación o el responsable de la calma. El yo que se siente ansioso y el yo que intenta meditar son ambos construcciones mentales fugaces, procesos que surgen en respuesta a las condiciones. Si usted busca desesperadamente ese yo que debe arreglarlo todo, solo encontrará más pensamientos, más intentos de agarrar lo inasible. Es como buscar el conductor en un coche que se conduce solo, o el arquitecto en un edificio que se construye a sí mismo. La desesperación que siente cuando no puede detener el pensamiento no es una falta de disciplina, es la frustración de Ahamkara al intentar controlar lo que, por su propia naturaleza, es incontrolable, el flujo constante de la conciencia. La única manera de desactivar la pala de Ahamkara y disolver el pegamento de Asmita es reconocer la verdad de Anatta. Usted no es el hacedor de la paz. Usted es el espacio donde la paz puede ocurrir. Permítame contarle una breve historia para cristalizar esta idea, la lección del viajero sediento. Imagine a este viajero que, después de una larga caminata bajo el sol, llega a un río. Al acercarse, nota que el agua está completamente turbia, revuelta por una reciente tormenta río arriba que removió el fango del lecho. Su primer impulso, dictado por la prisa de Ahamkara, es intentar sacar el agua de inmediato para beber. Pero cada vez que mete su recipiente, el movimiento de su mano levanta aún más el sedimento. El viajero, frustrado por su incapacidad de obtener agua clara, se enoja consigo mismo, Asmita. Se sienta y se lamenta. Soy un mal bebedor de agua, no puedo limpiarla, estoy condenado a la sed por mi ineptitud. Si un sabio pasara por allí, no le ofrecería un filtro milagroso, ni le daría una técnica de agitación más eficiente. Simplemente le diría: amigo, el agua no está sucia por tu culpa, está turbia por las circunstancias ajenas a ti, y tu esfuerzo por limpiarla la está ensuciando más. Simplemente siéntate. Deja que la gravedad haga su trabajo. La gravedad mental es la enseñanza esencial aquí.
y es la base de nuestra práctica. La claridad no es algo que usted crea activamente, es algo que usted permite que suceda. Cuando usted deja de identificarse como el agitador, ahamkara, y el defectuoso, asmita, la capa más densa del sedimento mental comienza a caer por sí misma. El fango de la ansiedad, el miedo y el resentimiento, que es pesado, se precipita al fondo del río de la conciencia. Lo que queda es la claridad inherente del agua, que siempre estuvo allí, esperando que usted dejara de intervenir. Este reconocimiento es el acto supremo de la sabiduría, porque requiere una valentía brutal para renunciar a la idea de que usted debe ser el controlador de cada milisegundo de su experiencia interna. La próxima vez que sienta esa familiar punzada de agitación, recuerde la lección del viajero. Su trabajo no es limpiar el río, sino simplemente apartar la mano y esperar. Este es el espacio donde reside la verdadera libertad. Si siente que esta perspectiva está tocando una fibra profunda que necesita ser explorada y desea recibir más herramientas para integrar esta sabiduría de Anatta en su vida diaria, considere suscribirse a este canal. Al unirse a la llave del iluminado, usted está eligiendo activamente la claridad sobre la turbulencia, no mañana, sino hoy. Para que esta comprensión de la no identidad no se quede simplemente en una teoría elegante, le ofrezco ahora el ritual del estanque quieto. Una práctica de 3 pasos que usted puede aplicar en el momento exacto en que sienta que el ahamkara, el hacedor de su sufrimiento, está tomando el control. El primer paso es la pausa y el reconocimiento. Cuando la turbulencia emocional, la sensación de injusticia o la urgencia de reaccionar comiencen, deténgase. Cierre los ojos por un instante y sienta dónde en su cuerpo reside esa urgencia de hacer, de remover el sedimento. No analice la causa externa, simplemente sienta la presión interna. El segundo paso es nombrar al hacedor. Identifique la voz interna que dice: yo estoy sufriendo, yo debo resolver esto ahora, o yo soy la víctima de esta situación. Observe cómo la asmita, el egoísmo sutil, intenta adueñarse de la experiencia, convirtiendo el evento en una afirmación de la propia identidad. Véala operando, pero no se una a ella. Nombre la energía como el patrón de ahamkara en acción. Y el tercer paso es la liberación y el asentamiento. Regrese activamente a la metáfora del agua turba. En lugar de extender la mano para removerla, suelte la necesidad de control mental. Este es el momento de aplicar el espíritu de Anatta al instante. Usted no necesita ser el hacedor de la calma. Solo respire y permita que el sedimento de la mente, las preocupaciones y los miedos, comiencen a asentarse por su propio peso. Esto requiere fe en la quietud, no fe en el esfuerzo. Esta práctica no es pasividad, es la acción de la quietud. Es la decisión consciente de no identificarse con la tormenta, sino con el estanque que la contiene. Tómese un momento ahora mismo, en el silencio de su mente, para sentir el peso de esa verdad. El control es siempre una ilusión. La claridad siempre está disponible. Usted nunca limpiará el agua forzándola a moverse. Solo al detener la mano, al practicar el anatta, el no hacedor, la claridad regresa por sí sola. Si esta enseñanza ha resonado con usted, si le ha ofrecido un punto de apoyo en medio de su turbulencia, le pido que comparta esta paz con otros, dejando un me gusta para que el algoritmo entienda que esta sabiduría es necesaria. Suscríbase a la llave del iluminado si aún no lo ha hecho y comparta en los comentarios. ¿Cuál es el sedimento más difícil de asentar en su vida ahora mismo? La claridad está siempre disponible, no como un premio que debe ganarse, sino como su naturaleza fundamental. Simplemente permita que el agua se aquiete. El camino es la quietud. Experimente esto hoy.